Muy buen día. Es un gusto poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Gracias por recibirme, gracias por estar en comunión conmigo y con todos los demás que están en este momento escuchando este mensaje. El día de hoy, domingo 3 de mayo del 2020, regresaremos al estudio de la carta de Pablo a Tito que dejamos pendiente cuando inició la contingencia. Y he titulado esta enseñanza basada en Tito capítulo 2, el poder de la gracia. El poder de la gracia. Así que acompáñenme por favor en su Biblia a la carta de Pablo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 y vamos a leer todos los versículos de este capítulo del 1 al 15. Dice así Pablo a Tito en el capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Acompáñame, por favor, a poner esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Padre, tu palabra es perfecta. Tu palabra es fiel. Es recta, es pura, es limpia, es verdad. Ayúdanos a desear tu palabra, a recibirla con gozo, como ese tesoro que tú tienes para nosotros. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que no solamente comprendamos lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en este día, sino que seamos transformados por medio de tu bendita palabra. Ayúdame, Señor, a exponer este pasaje de una manera fiel, de tal forma, Señor, que todos seamos edificados, seamos santificados por medio de tu verdad. Te damos a ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, les decía pues que regresamos al estudio de la carta de Pablo a Tito y vamos a partir del capítulo 2, que es donde nos quedamos. La carta de Pablo a Tito es una de las tres cartas conocidas como epístolas pastorales, ya que a través de ellas el apóstol enseña lo necesario para el correcto funcionamiento de la iglesia y particularmente de las iglesias locales. Pablo escribió 2 cartas a Timoteo, quien fue enviado a Éfeso a poner orden en la iglesia
y una a Tito, a quien dejó en Creta para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Juntas, estas tres cartas son una joya que a través de los siglos han sido la guía para comprender los principios reguladores de la vida en la iglesia. Tristemente, con el paso del tiempo las cosas tienden a desvirtuarse, siguiendo filosofías distintas a la sana enseñanza de la Biblia, recurriendo al pragmatismo y a lo que está de moda. En un corto tiempo, las iglesias en Creta habían cedido a los engaños de los falsos maestros, de manera que la misión de Tito era la de corregir esa tendencia en las iglesias de la isla. Corregir lo deficiente. Y deficiente significa que le falta algo, que carece de algo sustancial, que no cumple con el estándar. Se trata entonces de llevar las cosas a su posición correcta, corregirlas, llevarlas a lo que debe ser. ¿Y cómo se corrige lo deficiente? Partimos de un modelo de lo que debe ser. Y si el modelo está equivocado, entonces todo lo que se haga conforme a ese modelo también estará deficiente. Así, la tarea de Tito era llevar las cosas a su posición correcta y lo haría estableciendo un liderazgo conforme a los requisitos bíblicos, de tal manera que por medio de la sana enseñanza y de su ejemplo personal, guiaran a la iglesia en el proceso de santificación. Es decir, era necesario que todos en la iglesia, pastores, adultos mayores, no tan mayores, jóvenes y siervos, vivieran de acuerdo con lo que profesaban creer, que se afirmaban abrazar la sana doctrina bíblica, o sea, el evangelio de la gracia en Jesucristo, entonces su conducta y actitudes reflejaran cada vez más ese estilo de vida transformado. Tito no solamente debía enseñar lo que es correcto, sino que tenía la autoridad delegada para hacerlo y además debía modelar esa forma de vida. En el versículo 15 del capítulo 2 que leímos dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo le dice a Tito que nadie te tenga en menos. Has recibido el mandato de hacerlo. Que nadie tenga en menos, no solamente tu autoridad, sino el mensaje que tú llevas de parte de Dios. Así que le recuerda a Tito la autoridad que como enviado tiene para instruir, para exhortar y para reprender. Veremos en esta sección lo que debía enseñar, a quiénes debía enseñarlo, para qué y el porqué de la enseñanza. En primer lugar, el qué. En el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza a dar los lineamientos en cuanto al qué, en qué consiste la enseñanza. En segundo lugar, ¿a quiénes? A los ancianos, varones, adultos, mayores, a las ancianas, mujeres, adultas, mayores, a las mujeres más jóvenes, a los varones jóvenes y aún a los siervos, es decir, a todos en el contexto de una familia tradicional de aquella época, en la cual se incluía también a los sirvientes. En tercer lugar, ¿para qué? Es el qué, es al quiénes y es para qué. En versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 8 dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y en el versículo 10 dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y por último, el por qué.
El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A partir del versículo 11 y hasta el 14 habla de el por qué debía insistir en este estilo de vida. Los cristianos debemos distinguirnos por seguir los valores bíblicos y demostrar el carácter de Cristo en la vida diaria. Pero cualquier intento de hacerlo sin el poder de la gracia salvadora de Dios es realmente puro moralismo. Y eventualmente esto conducirá, por un lado, al orgullo, si logramos hacer algunas cosas, pero por otro lado, y más probablemente, al fracaso y a la frustración. Ahora más que nunca, en medio de un mundo atribulado, nuestro testimonio debe marcar una diferencia, pues nuestra confianza y nuestra esperanza no está en lo que esta vida nos asegure, sino en la promesa de Dios de la vida eterna. Así que empezaré por este último punto, que constituye el fundamento para comprender todo lo demás en el contexto correcto. Vivir la vida cristiana conforme a los principios bíblicos es posible y solamente es posible porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Leemos los versículos 11 al 14, donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es por la gracia de Dios, al habernos salvado, que es posible vivir de tal manera que sea evidente la sana doctrina que decimos creer. Nos encanta hablar de que tenemos la sana doctrina, pero si no se traduce en una manera correcta de vivir, entonces no sirve de nada. La razón por la que todo cristiano puede, no nomás puede, sino debe vivir una vida agradable a Dios es la gracia de Dios. Damos testimonio de la sana doctrina que decimos creer cuando se ve reflejada en nuestras acciones cotidianas. Todos, ancianos, ancianas, jóvenes, hombres, mujeres, siervos, todos podemos vivir apegados a los principios bíblicos, pero no en nuestras fuerzas o por nuestra capacidad, sino por el poder del Evangelio. Cristo nos ha salvado y nos ha redimido de toda iniquidad, es decir, de toda maldad, purificándonos para que deseemos hacer su voluntad, para que seamos celosos de buenas obras. Veremos en estos 4 versículos del 11 al 14 que la gracia de Dios salva, santifica, sustenta y purifica. 4 cosas que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Salva, santifica, sustenta y purifica. Mi oración es que el Espíritu de Dios nos ayude a comprender el alcance de la gracia de Dios para nuestras vidas. Que entendamos que la salvación no es solamente un momento en la vida cuando por fe abrimos nuestro corazón a Cristo, sino que es todo un paquete que va desde que recibimos un nuevo corazón y el poder para que deseemos vivir para la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, la gracia de Dios es para salvación.
nos salva. Dice el versículo 11 nuevamente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracia, como saben, es algo que se otorga sin que el receptor lo merezca. No puede haber ningún mérito en el que lo recibe, porque entonces deja de ser gracia. Hendrickson, un comentarista, dice: la gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Qué tremendo y qué interesante. La gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones, el más grande de los regalos a quienes merecen el mayor de los castigos. Por eso les decía que no hay intercambio, no es por algún mérito. Gracia es algo que se otorga sin merecimiento alguno. ¿Y qué merecemos? ¿Qué merecemos? Si la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué es lo que merecemos? Muerte. Pero, dice aquí el versículo 11, pero, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es decir, ha aparecido, se ha revelado. La gracia de Dios hizo su aparición, ¿haciendo qué cosa? Trayendo salvación. El propósito de la gracia de Dios es la salvación de los hombres. Y esta gracia tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, habla precisamente de esta gracia. Juan 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose, por supuesto, a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la gracia manifestada de Dios, la aparición de la gracia de Dios. Como dijo Zacarías, padre de Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Lucas, dice, se los leo: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios el Hijo nos visitó. Vino a rescatar al hombre de la condenación eterna por causa de su pecado, otorgándole el regalo más grande posible. Esto es, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Esto está muy claro en la carta de Pablo a los Efesios. Si vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Pablo, en primer lugar, describe nuestra vida antes de Cristo y luego lo que Él hizo por nosotros. Dice Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y observen la transición, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, termina esta sección, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos recreó, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos recreó en Cristo Jesús, nos hizo de nuevo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales ni siquiera son ocurrencia nuestra, sino que Dios las preparó de antemano. ¿Qué pretexto tenemos para no caminar en obediencia a Dios? Normalmente buscamos algún pretexto, decimos que es muy difícil, es que no puedo. Y yo pregunto, ¿no será más bien que no crees? Es debido a esta gracia salvadora que todo cristiano puede vivir dando testimonio del poder transformador de Dios en su vida. Y es por la misma gracia que Dios nos ayuda a caminar cada vez más conforme a su voluntad y a crecer a semejanza de Cristo, desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida. Es decir, la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que nos santifica. Y con esto vamos al segundo efecto de la gracia, del poder de la gracia. Santifica. Dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia salvadora en Cristo es nuestra maestra para la vida cristiana. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña que debemos renunciar al pecado para vivir santificándonos continuamente en lo que esperamos la venida de nuestro Salvador. Así como un buen maestro guía a su alumno para tener el aprendizaje deseado, la gracia de Dios guía al cristiano para que sepa cómo vivir en continua santificación. Pero no solamente le imparte el conocimiento, sino que le da el poder para hacerlo. Vemos en este pasaje que la gracia nos enseña en primer lugar a renunciar o rechazar el pecado. Los dos aspectos están relacionados. Pero la diferencia es que la impiedad va en relación con la falta de devoción o respeto a Dios. Implica la justicia en virtud de no dar el debido respeto a Dios. Por otro lado, los deseos mundanos hace alusión a los deseos pecaminosos o los deseos de la carne. Se trata de preferir satisfacernos antes que agradar a Dios. Pablo define las obras de la carne en Gálatas capítulo 5 como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y, por si no fuera poco, cosas semejantes a estas. Pero cuando la gracia llega, nos enseña a repudiar la impiedad y los deseos de la carne. Y surge la determinación de acabar con lo que es desagradable a Dios. A odiar el pecado porque sabemos que desagrada a Dios y que fue la razón por la que Cristo dio su vida. En el sentido positivo, la gracia nos enseña a fin de que aquí y ahora, en contraste con la era venidera, podamos llevar vidas transformadas. Para que vivamos, dice, en este siglo, en esta era, en esta vida, sobria, justa y piadosamente. Entonces no nada más nos enseña a rechazar lo impío, los deseos de la carne, sino también a vivir de manera sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia salvadora en Cristo nos enseña a vivir correctamente en todos los sentidos. Hacia nosotros mismos, a través de manifestar sobriedad, una vida sobria, que implica moderación, dominio propio, sensatez. Es no dejarse llevar por los deseos pecaminosos. Luego también hacia el prójimo. La palabra justicia habla de honradez, de integridad en los tratos con los demás. Es poner en práctica la regla de oro, hacer a otros como queremos que hagan con nosotros. Y esto implica ser misericordiosos, perdonadores, serviciales, humildes, así como Dios lo hizo con nosotros en Cristo. Entonces no solamente nos enseña a vivir sobria y justamente, sino también piadosamente. Y ahí se refiere principalmente en nuestra relación hacia Dios. Piedad significa verdadero fervor y reverencia para con el único que es objeto de adoración. La gracia salvadora en Cristo nos ha adoptado como hijos de Dios, enviando a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Padre mío. La gracia salvadora nos ayuda a dejar la vida de pecado y a relacionarnos con Dios como nuestro Padre, capacitándonos para desear tener comunión con Él y obedecerlo. Y la gracia salvadora también nos enseña a vivir en la esperanza de la vida eterna. Es decir, nos sustenta en esta vida aguardando la redención final. El poder de la gracia nos salva, nos santifica, pero también nos sustenta. Nos da esperanza para lo que viene más adelante. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos, ancianos, ancianas, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, siervos, podemos vivir una vida cristiana que agrada a Dios porque el poder de la gracia de Dios nos sustenta por medio de la esperanza del regreso de nuestro Salvador. Debido a que esperamos la promesa de su regreso para estar con Él para siempre, recibimos las fuerzas para seguir adelante en esta vida. Y aun cuando las cosas no salgan como quisiéramos en esta vida, o inclusive que todo se ponga más feo cada vez, continuamos adelante y lo hacemos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien no solamente nos ha prometido un lugar en la morada celestial si ponemos nuestra fe en Él, sino que también nos sustenta en esta vida por el poder de su gracia.
Pablo dice en Filipenses 1, versículos 3 al 6. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La expresión aguardando está en relación con vivir en este siglo. Dice, para que vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando. Es decir, vivimos en el aquí y en el ahora, en función no de lo que sucede aquí, sino de lo que nos espera en el cielo, siendo santificados en el proceso por el poder de la gracia. Y es una espera paciente, pero no pasiva. No es como para decir, pues, aquí nomás, esperando a que el Señor regrese. Para nada. Se trata de una esperanza activa, viviendo conforme a la voluntad de Dios y creciendo en el conocimiento de Él. El apóstol Pedro lo pone de una manera muy clara en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Segunda Pedro 3, del 9 al 14. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo leo de nuevo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Pero fíjense el versículo 14, ¿qué hacemos mientras? Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué hacemos mientras llega ese día? El día del juicio. Para los incrédulos, juicio para muerte, pero para los creyentes, juicio para salvación. Es la esperanza gozosa de algo que no queremos perdernos. Por lo tanto, nos preparamos diligentemente para no quedarnos fuera, como aquellas 5 vírgenes que se quedaron fuera cuando llegó el esposo por no tener aceite en sus lámparas. Y no porque nuestra conducta y obras nos aseguren un lugar en el cielo, sino porque al haber sido salvados vivimos de manera congruente con esa nueva realidad. La salvación de principio a fin es por gracia. Y esa salvación por gracia llena a los creyentes
con gratitud. Y la gratitud debe producir preparación. ¿Por qué? Por la misma gracia de Dios. Y eso nos lleva al cuarto beneficio de la gracia de Dios. Por la gracia somos salvados, somos santificados, somos sustentados y también somos purificados. En cuarto lugar, el poder de la gracia nos santifica, nos purifica, nos da un nuevo corazón. Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, de quien esperamos su aparición gloriosa en su segunda venida, es, como dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla de lo que ella hizo por medio de su sacrificio en la cruz. Él se dio nada menos que a sí mismo y por nosotros. Esto es, en favor nuestro y en nuestro lugar. Y al hacerlo, nos dio un nuevo corazón. Un corazón de carne, celoso de buenas obras. Un corazón que desea con gusto caminar en obediencia a Dios. No que puede hacerlo perfectamente, pero que anhela, que desea con gusto caminar en obediencia a Dios y su palabra. Y es importante observar aquí el orden de las cosas. Cristo se dio a sí mismo a fin de, es decir, para que habiendo sido perdonados y limpiados, tengamos el deseo de cumplir con su voluntad. Él produce tanto el querer como el hacer o el poder hacer por su buena voluntad, de acuerdo a lo que dice Filipenses 2:13. No intentamos por nuestras buenas obras obtener el perdón de los pecados, ni tampoco limpiarnos de toda maldad. Si nos atrevemos a querer presentar delante de Dios nuestras justicias para ganarnos su favor, Él dice a través del profeta Isaías que esas obras son como trapos sucios, trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque desechamos entonces la obra preciosa a través del regalo de Cristo para nuestra salvación. Sin un corazón purificado, no es posible tener un verdadero celo por hacer lo bueno. Y eso es algo que debemos entender. Si no hay el deseo de hacer la voluntad de Dios en tu vida, lo más probable es que tu corazón no ha sido purificado, que no has nacido de nuevo. Dice en Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 3 al 5, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y observen el contraste. El que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Es en Cristo, en el poder de su gracia, que podemos caminar conforme a su voluntad. La fe en Él nos limpia, nos purifica, para que permaneciendo en Él llevemos mucho fruto. No es algo que se pueda producir artificialmente. Jesús acusó precisamente a los fariseos de sepulcros blanqueados, porque aparentaban piedad. Pero dice, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Sus obras eran nada más para impresionar, pero no tenían un corazón transformado por la gracia del Evangelio. Cristo se dio a sí mismo por nosotros con un propósito doble, por lo que podemos ver aquí en Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. En primer lugar, se dio a sí mismo para redimirnos. Esto es, para rescatarnos del poder del pecado. Y el precio pagado por nuestro rescate fue su sangre preciosa. Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y el poder del cual nos libra es el de toda iniquidad, de toda maldad. Es decir, de la desobediencia a la santa y pura ley de Dios. En Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículos 5 al 7, hablando de las bendiciones espirituales en Cristo, dice Efesios 1 del 5 al 7, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos redimió. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12, dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Cristo nos ha redimido, ¿sí? Y también nos ha purificado. Su gracia nos purifica. Se dio a sí mismo por nosotros a fin de purificar para sí un pueblo propio, para que así, purificados, estemos en condiciones de vivir para Él. Ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14, el autor explica, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, o sea, de los sacrificios que se hacían anteriormente, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo será suficiente para purificarnos? ¿Y para qué? Dice, para que sean un pueblo propio, celoso de buenas obras. Obras que proceden de la fe. Son hechas según la ley de Dios y para su gloria. En Ezequiel 37, 23, se lo leo, dice, ni se contaminarán llamas con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. ¿Quién es el que limpia? Dios. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.
Y esto es precisamente lo que dice el versículo 14 en Tito 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de Él, que tenga relación con Él. No había manera de relacionarnos con Él por causa de nuestro pecado. Pero cuando aparece la gracia de Dios en Jesucristo, nos reconcilia a través de la justicia de Él. Entonces, ahora sí, habiendo sido redimidos, salvados de la culpa y del poder del pecado, y hechos siervos de Dios, los cristianos podemos aspirar a vivir una vida que le agrade. Y no solamente podemos, sino que debemos. ¿Para qué? Por supuesto que para darle gloria a Dios, para demostrar su poder salvador, su poder transformador. Pero Pablo cita tres cosas en este pasaje que habla acerca de para qué hacer esto, para qué vivir conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Veremos esto con mayor detalle en la próxima ocasión. Versículo 8, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué debemos caminar según los mandamientos de Dios? Y podemos hacerlo para exaltar su palabra, darle validez a su palabra, para avergonzar al diablo y para adornar la doctrina de Dios. En base a la gracia salvadora de Cristo, entonces podemos ver las instrucciones de vida que el Espíritu Santo da al inicio de este capítulo 2, no solamente como obligaciones, sino como un objetivo deseable y posible que con gozo perseguimos. Porque ese estilo de vida habla de vidas transformadas por el poder de su gracia. Dios nos salvó para alumbrar en un mundo de oscuridad. El Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras, ahí está el testimonio, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Manifiesten, den a conocer el poder de la gracia salvadora de Dios. Podemos y debemos. ¿Por qué? Porque el poder de la gracia de Dios es suficiente para hacerlo. Y para finalizar, déjame preguntarte algo muy personal. ¿Has recibido la gracia de Dios? No respondas de manera automática y con rapidez. ¿Has recibido la gracia de Dios? Hablando de Cristo, el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo, el pueblo judío, y ellos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una recreación que Dios hace espiritualmente. Recibirlo, entonces, significa creer en su nombre. Es decir, creer que Jesús es Dios, quien se hizo hombre para vivir la vida justa, que ni tú ni yo podíamos vivir. Y siendo perfecto, fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, de tal manera que se cumpliera la justicia de Dios. Recibirlo entonces significa que te consideras pecador e incapacitado para salvarte, que mereces la condenación eterna, pero que crees que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo para tu salvación. Si no lo has hecho, o en tu vida no se ha visto reflejada la gracia transformadora de Dios, yo te invito a que lo hagas hoy. No hay tiempo que perder. La salvación es hoy. Arrepéntete de todo corazón y entrega tu vida a Cristo, el único y suficiente Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué estás esperando? Y si ya has creído en el Evangelio, pero en tu vida no ves el poder de la gracia salvadora actuando, deja de querer andar en tu voluntad y arrepiéntete, acercándote a Cristo para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre bendito, gracias, porque en tu gran misericordia, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No es por obras, para que nadie se pueda gloriar. La salvación es tuya, Señor. Perdónanos por cada uno de nuestros pecados. Perdónanos porque aún diciendo que creemos, vivimos ajenos a esa gracia poderosa para caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a comprender el poder de tu gracia. Y en gratitud, Señor, entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gran bondad. Porque no es que nosotros te hayamos amado, sino que tú nos amaste primero y diste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. A ti y solamente a ti, Señor, la gloria y la honra hoy y por los siglos. Amén. Amén. Dios los bendice. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.